Bien, damos inicio en esta sección 5.3 al estudio de las antiderivadas de potencia de seno y coseno. Bueno, de hecho, vamos a iniciar con las antiderivadas de seno y coseno, para después incursionar en las potencias que ellas tienen. Entonces, comenzaremos esta sección determinando las antiderivadas de funciones seno y coseno. Sabemos que la derivada del coseno es menos el seno. A partir de allí, podemos deducir que la antiderivada del seno de x es igual a menos coseno de x. ¿Por qué? Porque si nosotros este resultado menos coseno adquiere sentido cuando lo interpretamos como una antiderivada. Es decir, debe ser una función que al derivarla me genere la función integrando que está aquí adentro. Entonces, como sabemos que la derivada del coseno es menos el seno, debemos agregarles un menos para que se compense el signo y me dé seno de x. Entonces repetimos, si la derivada del coseno es menos el seno, entonces la antiderivada del seno será menos coseno. Análogamente, vamos a decir, si la derivada del seno es el coseno, entonces la antiderivada del coseno será el seno. ¿Por qué? Porque estamos determinando una antiderivada. Este resultado que sería una función tal que al derivarla me genere la función integrando. Por tal motivo, la antiderivada del coseno será seno. Estos argumentos tienden a confundir porque interpretamos erróneamente que la antiderivada es tal cual como la derivada y no es así. ¿Okay? Mucha gente tiende a confundirse diciendo que la antiderivada del coseno es menos el seno. No, deben tenerlo mucho cuidado. Por eso la estrategia que yo les planteo siempre es que cuando ustedes tengan la derivada, buscar la antiderivada del seno, piensen en una función que al derivarla me dé seno. Ahí automáticamente pensarás en el menos coseno. Y análogamente, si en algún ejercicio, en alguna parte te aparece la antiderivada de coseno, pensemos en una función que al derivarla me dé coseno. Y en primeras de cambio va a surgir el seno. Muy bien, entonces nuestras fórmulas para trabajar van a ser estas dos. Comencemos con unos casos sencillos. Fíjense, resolver la antiderivada siguiente. En este caso, primero vamos a hacer un cambio de variable, vamos a hacer una sustitución, porque nosotros aquí debemos ser coherentes, qué bueno que tengo aquí la fórmula, de que esta variable debe guardar relación con la del diferencial, pero no una función de ella, como lo que está ocurriendo aquí. Aquí no está apareciendo seno de x, está apareciendo seno de una función de x, al igual que lo explicamos con el logaritmo y el exponencial. Entonces esto sugiere una sustitución para esta función interna. Si u es igual a 2x, entonces diferencial de u será 2 veces diferencial de x. Por lo tanto, el diferencial de u sobre 2, o equivalentemente un medio diferencial de u, es la diferencial de x. Es decir, que haciendo la sustitución que podemos hacer, bueno, este 3 lo podemos sacar, ¿verdad? Acá tendríamos seno de u y el diferencial de x se compensa con un medio del diferencial de u. De esta forma sacamos el 1 medio, tendríamos 3 medios antiderivada del seno de u. Entonces pensemos en una función que al derivarla me dé seno de u. Sería menos coseno de u. Por eso colocamos menos 3 medios coseno de u más c. Y finalmente, este u nos regresamos en el cambio de variable. O sea que sería menos 3 medios coseno de 2x más c. Estamos en el mismo contexto de que esta función es una antiderivada. Es decir, que si yo derivo esta expresión, coincide con esta de acá. Muy bien. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Es muy similar a uno que hicimos de exponencial. Como el argumento del coseno es raíz de x, planteemos u igual a raíz de x. Eso implica que el diferencial de u es 1 sobre 2 raíz de x diferencial de x. O sea que el 2 no aparece por ninguna parte. Quiere decir que está sobrando, pasa para el otro lado, para el otro miembro, multiplicando. Esta expresión que acompaña al diferencial de x está apareciendo en la función integrando. Por lo tanto, ella compensa al diferencial de u. Quiere decir que estamos en posición de hacer la sustitución, la cual se convierte en la antiderivada del coseno de u por 2 diferencial de u, ya que diferencial de x sobre raíz de x se sustituye por 2 veces diferencial de u. Saco el 2 constante y pensemos en una función que al derivarla me genere coseno, sería el seno. Por lo tanto,
es 2 veces el seno de u más c. ¿Y a quién llamamos u? A raíz de x. Quiere decir que nuestro resultado final sería 2 veces seno de raíz de x. Ahora vamos a ir complicando un poquito más los ejercicios. En este caso tenemos la antiderivada del seno de x por la raíz cuadrada de 1 menos coseno de x. Recuerden que decíamos en la primera sección, cuando evocamos el teorema de sustitución, decíamos que donde hubiese una composición, a la función interna iba a representar el candidato para cambio de variable. Entonces llamemos u a 1 menos coseno de x. Si u es 1 menos coseno de x, fíjense que el diferencial de u será la derivada de esta expresión. Veamos quién es. Derivada de 1, 0. Quiere decir que no entra en el resultado, se elimina. Y la derivada del coseno es menos el seno. Por menos cambia más. Quiere decir que el diferencial de u será seno de x diferencial de x. Y fíjense que casualmente acá tenemos seno de x y diferencial de x. O sea que perfectamente la integral o la antiderivada se va a sustituir por la antiderivada de raíz de u diferencial de u. ¿Por qué? Porque seno de x junto con diferencial de x, todo esto se cambia por diferencial de u. Y si llamamos u a 1 menos coseno de x, entonces toda esta expresión será raíz de u. Fíjense lo poderoso que es el cambio de variable acá. Acá tenemos la antiderivada de u a la 1 medio. Sabemos que es u a la 3 medios sobre 3 medios. Después aquí aplicamos dobles denominadores y volvemos a esta potencia, la convertimos en una expresión en términos de radicales y finalmente nos regresamos en el cambio de variable. O sea que hemos obtenido la primitiva o la antiderivada de esta función, de esta antiderivada o esta integral indefinida. Ahora sí, vamos a pasar a las potencias de seno y coseno, las cuales por un simple tecnicismo decidí clasificarlas en 4 casos, pero sin perder generalidad ustedes pueden verlas como un todo. Lo que pasa es que me gusta plantearlas esquemáticamente o cronológicamente para que sea más fácil el entendimiento. Como caso 1, vamos a suponer antiderivadas de la forma seno a la n de u diferencial de u o coseno a la n de u diferencial de u, pero que estas n, estos exponentes, sean impares. ¿Qué va a ocurrir ahí en ese caso? En este caso se usará como herramienta principal la identidad fundamental de la trigonometría, la cual es seno cuadrado de u más coseno cuadrado de u igual a 1. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a suponer que tenemos seno a la n de u. Como seno a la n de u estamos suponiendo que n es impar, si yo le quito un factor lineal, se descompone como seno a la n menos 1 por seno de u. Pero este n menos 1 va a ser par, porque si n es impar, sabemos que al quitar un elemento, un entero, pasa a ser par. Si él es par, lo podemos descomponer como potencias de 2. Quiere decir, por ejemplo, si n es 5, n menos 1 sería 4. Entonces sería seno a la 4 de u por seno de u. Quiere decir que este 4 yo lo puedo descomponer como seno al cuadrado al cuadrado. Si n es 9, por ejemplo, n menos 1 sería 8. Entonces yo este 8 lo puedo descomponer como seno al cuadrado por seno a la 4, perdón, como exponente 4. Lo interesante es que este exponente multiplicado por este me va a dar este. Por esto a este lo llamo 2 y a este lo llamo n menos 1 medios. ¿Lo ven? Entonces esa va a ser la clave. Y a esta expresión interna le vamos a sustituir el despeje de la identidad fundamental. Es decir, ¿quién es seno cuadrado de u? Tomando como referencia la identidad fundamental, 1 menos coseno cuadrado de u. Y a partir de allí podemos desglosar el ejercicio. ¿Qué pasaría si fuese coseno a la n? Exactamente lo mismo. Sacamos un factor lineal. Como estamos suponiendo que n es impar, n menos 1 es par, quiere decir que lo puedo descomponer como potencias cuadradas y este coseno cuadrado lo puedo despejar de la identidad fundamental. Vamos a resolver un par de casos para que veamos cómo actúa. Tenemos coseno a la 5 de x diferencial de x. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos un factor lineal,
al que queda, que es coseno a la 4, lo descomponemos como coseno cuadrado al cuadrado. A esta parte interna lo sustituimos por el despeje de la identidad fundamental, que es 1 menos seno cuadrado, de manera que podemos trabajar con él. Desarrollamos este binomio cuadrado perfecto, sería el cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, todo multiplicado por coseno de x. Ahora distribuimos este coseno de x y con cada término, es decir, coseno de x por 1, coseno de x, y lo separo en tantas antiderivadas como términos surjan. Coseno de x por menos 2 seno cuadrado sería menos 2 antiderivada de seno cuadrado por coseno, y coseno de x por seno a la 4 sería antiderivada de seno a la 4 coseno de x. Entonces fíjense que acá esta primera antiderivada es directa, porque esta nos va a dar seno de x. Pero estas, ¿qué característica tienen? Fíjate, tiene una potencias de seno, pero con un coseno aquí guardado. Quiere decir que tanto a esta potencia como a esta potencia le podemos hacer una sustitución. Vamos a llamar u igual a seno de x. Eso implica que el diferencial de u es coseno de x diferencial de x, que fíjate que estratégicamente ellos están ubicados acá. Por lo tanto, a la antiderivada del coseno a la 5, ¿qué va a ser? Esta primera, que no le apliqué la sustitución, menos, como llamamos u a seno de x, esta representaría u al cuadrado, y coseno de x diferencial de x se compensa con el diferencial de u. Y acá tenemos u a la 4. Entonces fíjense cómo el cambio de variable nos permite resolver las últimas dos antiderivadas. Ahora las vamos a ejecutar. La antiderivada del coseno sería seno de x, la antiderivada de u al cuadrado sería u a la 3 sobre 3, entonces me daría menos 2 tercios de u a la 3. La antiderivada de u a la 4 sería u a la 5 sobre 5, es decir, un quinto de u a la 5 más c. De esta manera nos regresamos en el cambio de variable porque u es seno de x y llegamos a la solución del problema. Fíjate cómo de manera tan esquemática, tan segura, tan formal podemos llegar a la antiderivada. Repito, estamos en el caso 1 cuando el exponente es impar. ¿Qué pasaría con seno a la 7? Vamos a verlo un poco más rápido. Sacamos un factor lineal, eso hace que la potencia sea par. Ahora descomponemos este 6 como 2 por 3. Estratégicamente dejamos internamente seno cuadrado y después elevado a la 3. Sustituimos la identidad fundamental acá, es decir, 1 menos coseno cuadrado, ¿verdad? Ahora desarrollamos acá, bueno, acá le di como un pequeño giro. Fíjense que acá estoy teniendo una expresión que se puede mostrar o que se puede interpretar como una composición de la función coseno. Entonces yo desde acá puedo llamar u coseno de x. Ahora, ustedes pueden desarrollarlo como en el caso anterior, es decir, desarrollar primero el cubo perfecto y distribuir seno, etc. Pero ahora lo voy a hacer así. Si u es coseno, eso implica que el diferencial de u es menos seno de x diferencial de x. Paso el menos al otro lado y fíjense que estoy generando el seno de x diferencial de x que está acá. Por lo tanto, la antiderivada que me mandan a calcular se convierte en 1 menos u cuadrado a la 3 por menos diferencial de u. De esta forma, desarrollo el cubo perfecto, pero ya me he quitado de encima las trigonométricas, sería el cubo del primero, menos 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el cuadrado del primero por el primero por el cuadrado del segundo, menos el cubo del segundo. Y así es más fácil, porque lo separo en tantas antiderivadas, mucho cuidado, acá también distribuimos el signo, calculo las antiderivadas y finalmente me regreso en el cambio de variable y llego al resultado. Repito, ustedes desde acá pueden resolverlo de dos maneras diferentes. Una, pueden desarrollar este cubo perfecto y después desglosar las antiderivadas y a continuación hacer el cambio de variable. O dos, lo que hicimos en este momento, plantear el cambio de variable, la sustitución, y luego colocar todo en términos de u y ahí hacer el desarrollo de las potencias.